de geometría, que vendría a ser los ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, hoy día vamos a ver los tipos de ángulos que se van a formar al trazar dos rectas paralelas y una secante. Para ello vamos a ver los siguientes gráficos. Vamos a ver los tipos de ángulos que se van a formar cuando tengamos este tipo de gráfico. Por ejemplo, si tenemos dos rectas secantes, vamos a tener la recta L1 y la recta L2. Al ser cortada por una secante, que va a ser aquí la recta L3, entonces nosotros vamos a tener ángulos internos. ¿Cuáles van a ser esos ángulos internos? Los que se forman dentro de las rectas paralelas. En este caso, la recta L1 y la recta L2. Los ángulos entonces que se van a formar son los ángulos alfa y los ángulos beta. ¿Y qué va a suceder con estos ángulos? Van a ser iguales. Lo mismo pasa si es que tuviéramos aquí un ángulo phi y un ángulo omega. Estos ángulos que van a estar alternos van a ser iguales. ¿Ok? Dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Qué propiedad se va a cumplir? Que los ángulos alfa y beta, que van a ser alternos, van a ser iguales. Ángulos correspondientes, lo mismo. ¿Qué va a pasar? Tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, cortadas por una secante, L3. ¿Qué propiedad se va a cumplir? Que los ángulos correspondientes alfa y beta van a ser iguales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por una propiedad de ángulos ya sabemos que los ángulos que están alternos así también van a valer beta, ¿verdad? Este angulito que está aquí va a valer beta. Y también se cumple la primera propiedad, ¿verdad? Alfa es igual a beta. Ángulos conjugados. Tenemos lo mismo, rectas paralelas, L1 y la recta L2, cortadas por una secante. Cuando los ángulos se van a ubicar en el mismo plano, la suma de esos ángulos, alfa más beta, va a ser 180. ¿Ok? Cuando los ángulos estén en el mismo plano, L más beta va a valer 180. ¿Ok? Vamos a ver de nuevo. Ángulos alternos. Alfa y beta iguales. Ángulos correspondientes. Alfa y beta iguales. Y ángulos conjugados, cuando ambos estén en el mismo plano, al interior de las rectas paralelas, la suma de estos ángulos va a ser 180. ¿Hasta ahí todo claro? Con las propiedades. Tenemos que aprendernos las propiedades para poder aplicarlos en los ejercicios. A ver, tenemos algunas propiedades adicionales. ¿Qué va a pasar cuando encontremos este tipo de ejercicios? Dos rectas paralelas y miren cuántas rectas secantes encontramos dentro de estas rectas paralelas. ¿Qué se va a cumplir? Que todos los ángulos que miren para un lado, por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa, beta y teta. Ambos están todos para este lado, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de los ángulos que estén en la otra dirección. Va a ser igual a A más B más C. ¿Ok? A más B más C va a ser igual a alfa más beta más teta. ¿Qué otra propiedad se va a cumplir? Si tenemos dos rectas paralelas y tenemos
dos rectas aquí secantes, se va a cumplir lo mismo, ¿no? ¿Quiénes están para este lado? X. X va a ser igual a alfa más beta. Todo lo que esté mirando hacia acá es igual a la suma de todo lo que esté mirando hacia el otro lado. Otra propiedad. Tenemos lo mismo, dos rectas paralelas y tenemos este tipo de rectas secantes. Ya todos los ángulos están hacia este lado, ¿verdad? ¿Qué se va a cumplir entonces? Que la suma de alfa más beta más teta más phi más gamma va a ser igual a 180. ¿Ok? Si no hay ningún ángulo para acá, entonces la suma de todos los ángulos va a ser 180. Y como ya sabemos, en un ángulo recto, en un triángulo recto, ¿qué se podría cumplir? Supongamos que este ángulo sea un ángulo recto, se va a cumplir que alfa más beta es igual a 90. En el caso de que no fuera un ángulo recto, ¿qué se va a cumplir? Que alfa más beta va a ser igual al ángulo exterior, ¿ok? Alfa más beta va a ser igual en este caso a x. X es igual a alfa más beta. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en muchos exámenes de admisión se presenta la siguiente gráfica. Tenemos aquí la recta L1, la recta L2 y la recta L3. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que la recta L1 y la recta L2 van a ser rectas paralelas. ¿Por qué? Bueno, en esta gráfica lo vemos así, pero vamos a tener que alfa, por ser un ángulo de correspondencia, L1 y L2 van a ser rectas paralelas. ¿Por qué? ¿Qué nos decía nuestra propiedad de correspondencia? Que si estos dos ángulos son iguales, las rectas como tienen que ser paralelas. Aunque en el ejercicio puede venir así, no todo deforme, que no parece que sean paralelas. Pero como estos dos ángulos son iguales, asumiremos que L1 y L2 van a ser paralelas. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso, aunque no parezca. Listo, vamos con los ejercicios. Me dicen, si L1 y L2 son rectas paralelas, calcula X. L1 y L2 son rectas paralelas. Calcula X. ¿Qué propiedad nos convendría aplicar aquí? Habíamos dicho que si tenemos ángulos alternos, por ejemplo, lo repito, si tenemos dos rectas cortadas entre sí, este ángulo es igual a su correspondiente, el que está inversa a él. Si este vale alfa, este también vale alfa. Si este vale beta, este vale beta. ¿Ok? Recuerden que eso siempre se cumple. Entonces, para nosotros, este angulito que está aquí también va a valer 4x más 20. ¿Y qué formulita vamos a utilizar? Vamos a ver qué formulita tenemos cuando los ángulos están en el mismo plano para el mismo lado. Se cumple que la suma de los ángulos va a ser igual a 180.
Conjugados. Muy bien, Lucía. Conjugados. Entonces, la suma va a ser 180. Es decir, que vamos a tener 4x más 20 más 3x menos 15 es igual a 180. A ver, ¿quién me dice cuánto vale x? 35. A ver, vamos a verificar. 4x más 3x, 7x. 20 menos 15, 5. Es igual a 180. 7x vendría a ser igual a 175, ¿verdad? 175 entre 7, 25, ¿no? Sí, profesora, 25 está bien. Muy bien. Pregunta número 2. Si L1 y L2 son rectas paralelas, calcula el valor de B. 0 nos dice 70. Vamos a ver. Podemos aquí completarlo con 30 grados, ¿verdad? Un ángulo llano. ¿Cuánto vale? 180. Completamos entonces acá 140 para 180, 40, ¿verdad? Y aplicamos la propiedad, una de las propiedades adicionales que teníamos.
Beta entonces es igual a 30 más 40. Beta es igual a 70. Muy bien, muy bien. Tres. Me dicen, si L1 y L2 son rectas paralelas, calcula X. ¿Qué tendría que hacer también? Utilizar una de las propiedades adicionales. Tendría que utilizar una de las propiedades adicionales. A ver, ¿qué valor tomaría X? A ver, veamos. Igual, ¿no? Completamos los ángulos llanos. Ya sabemos que el complemento de 160 vendría a ser 40 para completar los 180. Y 165, 180 menos 65, 165, 25, ¿verdad? Ah, no, 180, 15. El cero nos dice 45. A ver, veamos. Entonces, todos los ángulos que están para la derecha primero. 40 más 40 más 15 es igual a todos los ángulos que están para acá. X más 30. 40 más 40, 80. Más 15, 95. Ay, perdón, tienes razón. Aquí es 20, ¿no? Era 180 y estoy sumando 200. Ok, le ponemos 20. Gracias, gracias. 20 más 40 más 15, 75. X es igual a ¿cuánto? 45, ¿verdad? 75 menos 30. X es igual a 45. Muy bien. En la pregunta 4 me dicen, si L1, L2 y L3 son rectas paralelas, calcula X menos Y. A ver, igual le doy unos minutos, a ver, ¿qué valor tomaría X menos Y?
X menos Y. Miren, por ejemplo, si primero analizamos la recta 1, la recta 1 paralelo a la recta 2, ¿verdad? Si analizamos esas dos, primero, lo primero que vamos a obtener es que Y más 30 más 40, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? Por la propiedad de conjugados, ¿verdad? ¿Qué nos decía esta propiedad? Si tenemos ángulos en la misma posición, van a ser conjugados. Entonces, Y va a valer Y más 70 es igual a 180, Y es igual a 110, ¿verdad? Hasta ahí ya hemos hallado Y. Ahora, si evaluamos solamente la recta L3 y L2, si evaluamos solamente la recta L2 paralela a la recta L3, lo mismo, ¿verdad? Aplicamos conjugados. X más Y es igual a, perdón, X más 40 es igual a 180. A ver, Lucero nos dice 30. X es igual a 140 entonces. Y nos piden X menos Y. Entonces, X menos Y es igual a 30. Muy bien. Muy bien, Lucero. 30. Ahora nos dice la pregunta 5 es idéntica a la pregunta 4, ¿verdad? Creo que ahí he cometido un error, entonces lo dejamos ahí. Es la misma. Sí, ahí me he equivocado en copiar. Pero ya pasamos a la pregunta 6 entonces. Me dicen, L1, L2 y L3 son rectas paralelas. Calcula el valor de X. A ver, si es que no nos ubicamos bien, completamos las rectas. ¿Ok? Completamos las rectas. L1, L2 y L3. Completamos las rectas. Calcula el valor de X, me dice. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? ¿Cuánto valdría este angulito de aquí? Si solamente evaluamos la recta 1 y la recta L3, ¿cuánto tendría que sumar? Supongamos que este es un alfa. Alfa más 115, ¿cuánto tendría que sumar? 180, ¿verdad? Esto si evaluamos la recta L1 paralela a la recta L3. Alfa entonces va a valer 65, ¿correcto? Entonces este angulito alfa va a valer 65. Ahora sí, si solo evaluamos la recta L3 y la recta L2, L2 paralelo a L3. Tenemos por este lado 100 y por este lado
también tendría que ser 100, ¿verdad? Una de las propiedades alternas. A ver, ¿qué nos decía la primera propiedad que teníamos? Propiedad alterna. Alternos internos son iguales. Lo mismo acá entonces. 100 va a ser igual a x más 65. ¿X cuánto vale entonces? 35. Muy bien. 35. Evaluamos entonces la recta 7. Perdón, el ejercicio 7. Esto solamente es aplicar una propiedad. A ver, ¿quién me dice cuál sería el valor de teta? Solamente tendríamos que aplicar una propiedad ahí. Mm. ¿Qué propiedad tendríamos que aplicar? Treinta, me dice. A ver, veamos. ¿Cuál era la propiedad que tenemos? Si tenemos este tipo de ejercicio, todos los ángulos suman 180. Ok, entonces, 3 teta van a sumar más este ángulo recto que tenemos aquí, más 90, es igual a 180. 3 teta va a ser igual entonces a 180 menos 90, 90. Teta va a ser igual a 30. Muy bien, Lucero. Y ya para terminar, nos quedaría el ejercicio 8. ¿Qué me dice el ejercicio 8? Si la recta L1 y L2 son paralelas y alfa más beta es igual a 5x, calcula el valor de x. ¿Ok? Entonces, a ver, alfa más beta me dice que es 5x. Ok. Alfa más beta es 5x. ¿Cuánto valdrá x? Por ejemplo, en la recta tenemos 2x más beta, va a valer 180, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 2x más beta, ¿cuánto vale? 180, ¿verdad? Por propiedad, ambos están para el mismo lado. 2x más beta, entonces, bueno, y también por ángulo llano, ¿verdad? 2x más beta va a valer 180. Eso tenemos una primera ecuación. Una segunda ecuación, ¿qué tenemos? 2x más beta más 180.
2x más alfa también, ¿cuánto es? 2x más alfa es 180, ¿verdad? Y si sumamos, ay, ahí de dato que me dan un extra, que alfa más beta es 5x. Y por ejemplo, si yo sumo la ecuación 1 más la ecuación 2, ¿qué obtengo? 4x más alfa más beta, ¿verdad? Sumando la ecuación 1 y la ecuación 2. Esto es igual a 360. Pero a mí ya me dicen que alfa más beta vale 5x de dato. Esto es igual a 360. Entonces, 5x más 4x es 9x, ¿verdad? ¿X cuánto vale entonces?